Sin duda, los versos satánicos de Salman Rushdie es uno de los libros más polémicos de la historia moderna. Para algunos, ha supuesto una verdadera ofensa a sus creencias y ha terminado habiendo derramamiento de sangre. Muchos son los que opinan sobre esta novela, pero solo unos pocos se han sentado a leer un libro denso y complejo de más de 400 páginas. Nosotros lo hemos hecho para contaros el porqué de esta lucha por la censura. Antes de nada, queremos decir que respetamos enormemente cualquier creencia religiosa. Entendemos el conflicto tan complejo que supone, pues no se centra solo en las páginas de un libro, sino en años de historia y cultura. Nosotros os damos los datos y cada cual saca sus propias conclusiones. Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Nos situamos a finales del siglo XX. Gabriel Farista, actor famoso de la India, y Saladin Chamcha, conocido como el hombre de las 1000 voces, porque es capaz de interpretar cientos de voces distintas, se encuentran en un avión destino Londres. Cada uno tiene sus propios motivos para estar allí. Dos caminos que se encuentran, se bifurcan y vuelven a encontrarse. Sirven al autor con un motivo mayor que contar la historia de dos simples personajes. El avión es secuestrado y termina explotando. Todos los pasajeros mueren, pero ellos se salvan de ese destino funesto. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Un libro complejo, lleno de mini relatos e historias paralelas que cuentan el enfrentamiento entre el bien y el mal. En la sinopsis de este libro se plantea: ¿pueden los demonios ser angélicos? ¿Pueden los ángeles ser demonios disfrazados? Es una novela que al principio parece que va a ser histórica, pero que se vuelve en algo más profundo e intenso. Cuentos de realismo mágico, fantasía, filosofía y misterio que recuerdan al universo de las 1001 noches, entre otras muchas influencias literarias, como Gabriel García Márquez o Mikhail Bulgakov. La trama se mueve principalmente entre Londres y la India, pero también el autor realiza flashbacks hacia el pasado islámico, donde reinventa con toques simbólicos y fantásticos el origen de esta religión, una de las 3 grandes creencias monoteístas del mundo. Salman proviene de una familia india musulmana. Nació en Bombay en 1947, donde se basa la novela, justo 2 meses antes de que la India se independizara de Gran Bretaña. Una relación complicada que Rushdie plasma en el libro a través de sus protagonistas. Uno odia las tradiciones indias y desea convertirse en un inglés, acogiendo su forma de entender el mundo, mientras el otro odia a los ingleses y su racismo, amando desde la distancia su lugar natal. El autor fue enviado a los 14 años a estudiar a Reino Unido, donde al principio le costó integrarse por su color y raza. Años más tarde conseguiría la nacionalidad. Su primer libro lo publicó en 1975, aunque no tuvo demasiado éxito. No se rindió y publicó de nuevo en 1980 un libro titulado Hijos de la Medianoche, ganando el premio Booker. Ahí llegó su esperado éxito. Publicó 2 novelas más antes de sacar esta obra literaria que le supondría el mayor problema de su vida. Los versos satánicos se publicó en Londres en 1988, y no pasaría siquiera un año cuando el libro era quemado por algunos musulmanes de Bradford, Reino Unido. Las librerías tenían miedo de colocarlo en el escaparate y casi se vendía con la sensación de que era una historia realmente prohibida. La novela no resuelve el eterno conflicto entre el bien y el mal, pero propone un debate que no sentó nada bien a muchos fieles en todo el mundo, especialmente en Inglaterra, la India y algunos países árabes. Tanto es así que algunos líderes musulmanes instalados en el país inglés intentaron moderar la situación, intentando evitar una ola de violencia, pero sirvió de poco.
Uno de los motivos principales de disputa de este texto es que el autor se acoge a un acontecimiento dudoso. Supuestamente, 2 versículos del Corán no fueron comunicados realmente por el ángel Gabriel a Mahoma, sino por Satán. Esta contrariedad, que ha sido estudiada por investigadores y expertos islámicos, tiene parte de realidad. Si bien lo que se denuncia de Rushdie es el tono burlesco y satírico de la trama, aunque se reduce a una pequeña parte de la novela, es cierto que algunas expresiones pueden ser muy fuertes y por tanto no las reproduciremos aquí por respeto. Debes tener en cuenta, si no conoces esta religión, que se entiende que el Corán fue dictado directamente por Dios, no hay intermediarios como ocurre en la Biblia, con los apóstoles o en otros textos religiosos. El ángel Gabriel recitó estas palabras de Dios a Mahoma para que los humanos fueran conocedores de este dictado divino. Así pues, no hay interpretación posible y se debe respetar por provenir literalmente de Dios. Es por eso que los fieles pueden sentir que se profana su creencia al dar pie a una interpretación del texto, como si se puede y se hace habitualmente con la Biblia, ya que en este otro caso sí es una creación divina y humana al mismo tiempo. Hay que entender esto para conocer los motivos de la censura de este polémico libro. Como también es importante que conozcas que el autor no usa los nombres reales como Mahoma o Gabriel. En el primer caso, de hecho, decide coger el nombre de Mahomud, que según se dice es el nombre por el que llamaban a Mahoma los antiguos cristianos de la Edad Media como burla por considerarlo proveniente del demonio y no de la divinidad. Así que ese puede ser uno de los primeros signos claramente contrarios y posiblemente ofensivos para algunos creyentes. Otro de los aspectos por los que muchos se sintieron ofendidos fue porque el autor puso el nombre de 2 de las mujeres de Mahoma a 2 prostitutas de la novela. Algunos se postulan diciendo que lo que Rushdie intenta decir en este libro es que el Islam es una invención, reduciéndolo a un sueño y posteriormente a un delirio. Claro que este libro no es un ensayo ni pretende ser un libro histórico o sagrado, es una novela de ficción. ¿Es realmente lo que piensa el autor o simplemente está reproduciendo la idea lógica de sus personajes? Hay quien dice que las novelas son de por sí indecentes y que así debe ser, pues los personajes son lo que son, imágenes de la realidad, con pensamientos de todo tipo, asesinos, blasfemos, racistas. No se intenta convencer al lector de una idea, sino exponer a un tipo de persona concreta. La llama de esta polémica la encendió el líder político y espiritual de Irán durante el siglo XX. En 1989, un año después de la publicación de la novela, emitió una fetua, que es un dictamen sobre la ley religiosa del Islam, condenando la novela por delito de blasfemia y por ende a su autor, editores y colaboradores a una sentencia de muerte. Tras esto, se produjeron atentados contra Salman Rushdie, amenazado desde entonces, y aquellos que estuvieran en torno a la publicación del libro. Murió el traductor japonés, Hitoshi Igarashi, el traductor en italiano fue apuñalado y el editor del libro en Noruega disparado. Con suerte, estos 2 últimos sobrevivieron, así como el propio autor, que ha sufrido un nuevo atentado en 2022. Lo cierto es que en los últimos tiempos ha habido fuertes atentados terroristas de grupos radicales, como el sufrido por los conocidos dibujantes franceses del semanario Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas, y muchos amenazados como Robert Redeker o la recientemente apresada bloguera marroquí Fátima Karim. Además del famoso acontecimiento anterior, el libro se prohibió en India, Pakistán, Sudáfrica y otros países musulmanes. Pero no todo se reduce a la violencia. Hay que decir que esto proviene de pequeños grupos extremos, mientras que muchos simplemente denuncian el exceso de la libre expresión en Occidente, es decir, que no todo vale. Se puede dar puntos de vista contrarios sin ofender a una gran comunidad religiosa. Otros también afirman que la violencia no les ayuda a transmitir este mensaje, más bien les invalida para el diálogo. Tan grave fue el escándalo que incluso salieron detractores de otras religiones contra el autor, como el propio Vaticano o un rabino de Inglaterra. Aunque Salman Rushdie pidió perdón a los ofendidos por su trabajo, ya nada podía hacer para arreglar el desastre.
seguirá con su escolta policial hasta su muerte. No importa que haya publicado posteriormente más de 10 libros, porque su nombre está marcado por esta obra. Nos encantaría conocer tu opinión acerca de este libro prohibido. ¿Crees que los fieles tienen razón y a Rushdie se le fue de las manos ofendiendo a buena parte de la población musulmana? ¿O defiendes a capa y espada la libre expresión, sea como fuere? Es un tema tan interesante que hasta algunos escritores, como Umberto Eco, expresaron su opinión a favor y en contra de este libro. ¿Y tú? ¿Qué opinas, Drogeniano?